Ahora sí. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy entramos a un capítulo denominado Marketing Digital, ¿no? Con con un enfoque de lo que viene a ser marketing internacional. Y va a haber una parte que les voy a explicar donde cómo podemos aplicar esta herramienta, ¿no es cierto?, para poder difundir tal vez alguna propaganda, alguna publicidad en otro país, ¿ya? Entonces, vamos a analizar ese tema el día de hoy, ¿ya? A un principio, vamos a avanzar un poco la teoría, si vale el término, ¿no? Los fundamentos prácticamente de lo que viene a ser el marketing digital. Y luego vamos a ver ya si vale el término la parte práctica, ¿no? Obviamente es un poco extenso este tema, ¿no? Yo voy a tratar de darles algunas pautas, un poco de abrirles la mente también respecto a esta herramienta que se denomina marketing digital, ¿no? Como habrán escuchado, como habrán visto, actualmente está de moda, ¿no es cierto? Sí, por el tema del COVID más que todo, ¿no? Ya que ha obligado esta enfermedad, ¿no? A que podamos inclinarnos, ¿no? Al tema digital, ¿no? Entonces, empecemos entonces la presentación, ¿sí? A ver, vamos. Vamos a poner video, vamos a poner todo, sonido, y listo, arrancamos. Bueno, a ver, SAS. Ahora sí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy. Yo creo que va a ser entre hoy y el próximo sábado, ¿sí? Al final de la clase les doy también un poco el cronograma también. Estoy planteando el examen final el próximo sábado, ¿sí? Y obviamente con unos días más, ¿no? No solamente el sábado, sino puede ser el sábado, domingo hasta el lunes para que ustedes puedan resolver el examen, ¿no es cierto? Y de esa manera también ya terminar lo que viene a ser esta materia, ¿ya? A ver, vamos. No sé si han escuchado, por ejemplo, de lo que viene a ser las burbujas financieras, ¿no es cierto? ¿Qué es una burbuja financiera? La burbuja financiera es cuando determinado sector empieza a valorizarse, pero hasta un punto donde es exagerado, digamos, la valorización, ¿no?, de este sector. Y al igual que una burbuja, por eso va subiendo, y hay un momento que estalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese mercado o ese sector disminuye también su atracción, ¿no? Entonces, más o menos el 99, más o menos, empieza el auge del Internet, ¿sí? Y empieza a subir, como pueden ver acá en esta gráfica, ¿sí? Y justamente a esta burbuja se le llama la burbuja del .com, ¿no? ¿Por qué? Porque el Internet estaba entrando en auge, y el Internet era algo novedoso esa época, y el Internet realmente era algo que no habíamos visto antes, ¿no es cierto? Entonces, empezó a crecer, ¿no?, este sector, a tal punto de que en el año 2000, más o menos, ¿no es cierto?, llegó a su pico, ¿ya? Y después de eso, como pueden ver en la gráfica, prácticamente el valor que la gente daba a este sector empezó a disminuir, ¿no? Este es uno de los temas que normalmente se ve en finanzas, ¿no? La otra burbuja financiera es la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Donde igual hubo un repunte de los precios de las casas en Estados Unidos, ¿no? Y por ciertas circunstancias bajó, ¿no?, el precio de los inmuebles, ¿no? Y causó la crisis financiera de Estados Unidos, ¿no? Algo de eso hemos visto con algunos de ustedes en la materia de bolsa de valores, ¿no es cierto? Entonces, acá yo les estoy mostrando la burbuja financiera del .com, se llama, ¿no? Entonces, donde prácticamente todo el mundo apostaba al Internet, ¿no? Y de repente, ¿no?, todo el mundo también ya se volvió tal vez algo común, algo que ya varios ya podían acceder, algo que ya era más, o sea, más fácil de manejar, digamos, ¿no? Entonces, eh, perdió su valor, ¿no? Pero actualmente nuevamente está repuntando, ¿no es cierto? Tal vez no el Internet, pero sí lo que viene a ser las redes sociales, ¿ya? Entonces, mucha gente tal vez dijo que ya no iba a haber futuro con este tema del Internet, ¿no? Pero ahora podemos ver, ¿no?, en la actualidad, más aún con este tema de la pandemia, que realmente necesitamos volcarnos, ¿no?, a las nuevas tecnologías, ¿ya? Ahora bien, existe dentro de lo que viene a ser, ¿no?, el marketing, ¿no?, dos sistemas, si vale el término, ¿no? Lo que viene a ser el SEO y lo que viene a ser el SEM, ¿ya? Me explico un poco. El SEO, ¿sí?, es todo
todo aquel material, todo aquel contenido le llaman ahora, ¿no? Todo aquel contenido que es gratuito, ¿no? Me explico. Yo puedo armar mi canal, como han visto que yo tengo, por ejemplo, ¿no ve? Donde pongo las clases que impartimos, ¿no es cierto? No pago, ¿no? No tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una empresa también puede abrir, ¿no es cierto?, su canal de YouTube y obviamente puede ahí difundir, ¿no es cierto?, su producto, las aplicaciones de su producto, las bondades de su producto, ¿no es cierto? Pero todo esto lo hace de manera gratuita. Puedes hacer imágenes, puedes hacer videos, puedes hacer secuencia de videos, ¿no? Puedes hacer muchas cosas dentro de lo que viene a ser el marketing, ¿no? Y a eso se le llama el SEO, ¿ya? ¿Está bien? Donde no tengo un presupuesto, o como dice acá, no se tiene un costo directo, ¿ya? Lo mismo ocurre en Facebook, ¿no es cierto? Tú puedes hacer una cuenta para la empresa, ¿no es cierto? Y ahí puedes agregar contenido, ¿no es cierto? No tiene un costo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo les puedo decir? Eso lo van a ir viendo las personas según vayan conociendo la empresa, ¿no es cierto? En cambio, en el otro lado tenemos lo que viene a ser el SEM, ¿no es cierto? Este sistema sí tiene un costo, o sea, tú pagas ya en este tema para que puedan ver, ¿no es cierto?, tu contenido, ¿ya? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando estás viendo un video de YouTube, automáticamente ¡pum!, se corta a la mitad del video o algo así, y ya te empiezan a bombardear con cierta publicidad, ¿no? O cuando estás en Facebook, estás agarrando, estás mirando algo que te llama la atención y automáticamente, ¡pum!, aparece alguna propaganda, alguna publicidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, estamos hablando del sistema SEM que tiene un costo. O sea, las empresas pagan a Facebook, ¿no? Pagan para que suceda justamente lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso incluso en YouTube ahora te ofrecen el Premium, ¿no ves? El YouTube Premium, donde en teoría ya no ves nada de publicidad, ¿no es cierto? ¿Ya? No ves, ¿sí? Todo es corrido. En cambio ahorita, si no estás en ese plan, tiene sus determinados cortes, ¿ya? El otro caso también, por ejemplo, es el de Spotify, ¿no ven? El programita que yo utilizo, por ejemplo, para escuchar música, ¿sí? Si tú estás en Premium, no hay anuncios, ¿no? No hay publicidad. Pero si no has pagado, ¿no? O no eres Premium, entonces después de cada 2 canciones, cada 5 canciones, viene una publicidad. Entonces también puedes hacer propaganda por Spotify, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el SEO y el SEM. El primero no tiene costo, ¿no? Y el segundo, tienes que pagar para que pueda difundirse tu publicidad, ¿ya? Puede ser pregunta de examen y algo muy importante dentro de lo que viene a ser el marketing, ¿ya? Ahora bien, antes, ¿no? El marquetero era como brujo, ¿no? A ver, vamos a hacer mi campaña para jóvenes. Vamos a hacer campaña, o sea, todo era intuitivo. Todo era un poco, como aquí pueden ver, así, ¿no? Con tu bola de cristal tenías que un poco ver qué es lo que va a querer la gente, qué es lo que le gusta a la gente, tenías que anticiparte a ellos, ¿no? Pero desde un punto de vista subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es así. Yo creo que a los jóvenes les va a gustar esto. Yo creo que a los niños les va a gustar esto. Yo creo que a los adultos les va a gustar esto, ¿no? Entonces, había preconceptos que nos llevaban, ¿no?, a las campañas de marketing, ¿sí? Y muchas de ellas funcionaban, ¿no? Y muchas de ellas tampoco funcionaban, ¿no es cierto? Entonces, con la experiencia, obviamente, uno iba avanzando, ¿sí? Pero, realmente, la tarea del marketing era algo, como pueden ver acá, algo de adivinar, ¿no? Algo de ver qué podría pasar o cuál sería la tendencia con el mercado, ¿sí? Eso ha cambiado un poco ahora, ya no es así, ¿no? Ahora estamos en la era de los datos, ¿ya? Y más adelante van a ver, ¿no? Les voy a mostrar una pequeña herramientita donde vamos a analizar con estadísticas, ya no va a ser como aquí, creo que esto les gusta, o esta palabra les gusta, o esta palabra puede sonar, o esta palabra, con esta palabra van a buscar. Entonces, ya no adivinas, sino ya hay una base estadística, ya hay una base científica que te va a ayudar, ¿no? Para poder plantear ciertas frases, ciertas palabras claves, como lo llama el marketing digital, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a dar una pauta respecto a eso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo ha cambiado el tema.
¿no? Ya no es tan intuitivo, sino ahora es más científico, ¿ya? ¿Sí? Y discúlpenme, pero les doy un dato. Estamos, ¿no? En la cuarta era industrial, ¿sí? En la era de los datos, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿ya? O sea, estamos ahorita en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que viene a ser de los datos. Y está muy de moda, ¿no? Yo me acuerdo con alguno de ustedes, tal vez, el semestre pasado veíamos lo que era simulación de negocios, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí es donde veíamos un poco de lo que es la data, ¿no? O sea, hemos visto lo que viene a ser el Power BI, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde realmente podemos sacar cierta información, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar algunas herramientas respecto a esto. Vamos. Aquí tengo unas estadísticas, así, para que empecemos y para que vean que realmente necesitamos de información. ¿Ya? Primero, somos ya más de 4.000 millones de usuarios que están conectados en Internet todos los días. Les estoy hablando de manera global, ¿no es cierto? ¿Sí? En el mundo somos más de 4.000 millones de usuarios que están conectados todos los días. ¿Sí? El 98%, ¿sí? Utiliza buscadores todos los días. Vale decir, el más conocido, el Google, ¿no es cierto? Todos hemos entrado, todos entramos, y como dice acá, el 98%, ¿sí? Recurren a buscadores, ¿ya? 82% dice que ven videos online, o sea, tipo YouTube, ¿no es cierto? O sea, que no solamente buscan, sino que ven videos, o sea, son un poquito menos, ¿ya? Dice que el 73% de las personas, o de los usuarios en este caso, ¿sí? Participan de alguna red social, ¿sí? En nuestro medio ahorita, el más común es el Facebook, ¿no es cierto? Es lo que casi todos tenemos, ¿sí? Para otro estrato está más o menos lo que viene a ser el Instagram, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes lo manejan, yo tengo, pero no lo manejo mucho, ¿sí? Pero todos participamos, ¿no? De alguna red social. Estoy por incursionar al TikTok, ¿no es cierto? Que es otra red social, pero que es un poco más complicado para mí, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ustedes ven ahí que una gran cantidad de personas está dentro de una red social. Entonces, viene a ser realmente una oportunidad de negocio, ¿ya? Solo el 57% leen blogs, ¿no? O sea, prácticamente son como páginas de internet, ¿no? Lo que antes hacíamos. Antes nosotros veíamos, entrábamos al internet y solamente veíamos páginas, ¿no? Ahora no. Ahora puedes hacer búsquedas, puedes hacer vistas de videos, puedes entrar a alguna red social. O sea, eso aquí nos está diciendo, ¿no es cierto?, que la gente más está inclinado a lo que son las redes sociales, ¿sí? Y solamente un 57% son los que leen, ¿no es cierto?, los blogs que hay actualmente, ¿ya? Ahora, un tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde vemos esta estadística del 73% que ven, vamos a mutear un par de micrófonos, ¿ya? Por ejemplo, acá me está diciendo la estadística que el 73% de estos usuarios participa de alguna red social. Eso es a nivel global, pero que hay una característica importante. En Latinoamérica casi es el 90 y tantos %, ¿sí? Donde no están tan habituados todavía es en Asia, por ejemplo, ¿no? En África, ¿no? Entonces, pero en este lado nuestro, les comento que la mayoría participa de una red social, ¿ya? ¿Qué más? 34%, solamente el 34% publican opiniones sobre productos y servicios en la red, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo de esto? La mayoría solo ve, ¿no? La mayoría solo consulta. Son pocos los que comentan, los que están interactuando generalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta estadística es importante y es un poco el futuro, si ustedes quieren, ¿no? De lo que viene a ser el marketing, ¿ya? Dice, el 90% de los usuarios asegura, ¿no?, crees los testimonios de otros acerca de productos que no conocen. Me explico. La publicidad tiene el objetivo de que tú, viendo la publicidad, te intereses por el producto o el servicio y lo uses, ¿no es cierto? Y generalmente en la publicidad te muestran el lado bonito del producto, ¿no? El lado bonito de la empresa, ¿cierto? Pero
aquí cuando hablamos de este 90%, estamos hablando del comentario que hace, ¿no es cierto?, las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, no sé, utilizo tal shampoo, ¿no? Y en la publicidad puede ser que esté bien bonito, que no, que te quita la caspa, que te deja el pelo brillando, ¿verdad? Eso me dice la publicidad. Pero esta estadística me está diciendo que de un tiempo a esta parte, la gente ya no cree tanto en la publicidad, sino cree más a la opinión de su otro par, o sea, de su otro amigo, de su vecino, de su compañero, ¿no? De su amigo de la zona, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante, ¿ya? En otras palabras, nos están diciendo que un poco la publicidad está perdiendo el impacto que tenía antes, ¿no? Y que lo más importante y donde tenemos que trabajar es justamente en brindar una buena experiencia al cliente, cosa que este cliente pueda difundir, ¿no es cierto?, las bondades de nuestro producto, nuestro servicio, ¿ya? Entonces, dato para tomar en cuenta que lo vamos a analizar más adelante también. Vamos. ¿Ya? A ver, aquí en marketing hay lo que se llama el embudo, ¿no? Hay un concepto que se llama el embudo, ¿no es cierto? Lo cual nos muestra, ¿no es cierto?, cómo es que funciona, ¿no es cierto?, el marketing digital, ¿no? A este se le llama el embudo, ¿no?, de conversión, ¿ya? ¿Está bien? A ver, vamos. Este era la cultura anterior, ¿no? Esta era la cultura anterior, donde generalmente se hacía publicidad con los líderes, con las personas, ¿qué les puedo decir? Representantes, ¿no? Por ejemplo, al Messi le hemos visto en varias propagandas, al Ronaldo le hemos visto en varias propagandas, ¿no es cierto? Entonces, esa era la tendencia, digamos, antes, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio ahora, ¿sí? La idea es llegar a un determinado segmento. De este segmento seguramente van a empezar a interesarse algunos van a empezar a comparar, algunos van a empezar a utilizar el producto, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad de personas se va reduciendo según el nivel que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos muestra el embudo de conversión, ¿ya? O sea, ahora nosotros con el marketing digital vamos a procurar llegar a la mayor cantidad de personas, obviamente de mi segmento definido, ¿no? Lo cual obviamente no van a ser todos, ¿no es cierto? Así sean de mi segmento, algunos no van a querer mi producto ni mi servicio, entonces se reduce a una cantidad menor de personas que por lo menos ya van a empezar a comparar, van a empezar a ver. Y va a haber otro menos, ¿no es cierto?, que realmente van a ser el cliente, ¿no es cierto?, de nuestra empresa, ¿ya? Y aquí viene la estadística que les decía hace rato, ¿ya? Se calcula que solamente el 14% de la audiencia cree en la publicidad, ¿sí? ¿Qué es lo que les decía hace rato? ¿Sí? El poder que tenía antes la publicidad un poco está disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? De cada 10 personas, más o menos, ¿no es cierto?, solamente 1,5 más o menos cree en la publicidad que está en los medios, ¿sí? Entonces, esto, les comento, nos da a pensar, ¿no es cierto?, que realmente tenemos que trabajar, ¿sí?, Eh, con la opinión y con la experiencia que va a tener nuestro cliente, ¿ya? Por eso algún momento les comentaba y creo que he recalcado varias veces en algunas clases que de aquí a un tiempo, ¿no?, la honestidad va a ser uno de los pilares dentro de los negocios, ¿sí? Si yo digo que, no sé, este producto hace A, y si hace A, entonces va a estar bien, pero si no lo hace, entonces seguramente va a perder la credibilidad, ¿no es cierto? Más aún en comercio internacional, ¿no? Perdón, en comercio electrónico, ¿no es cierto? Si, si te dicen que es original y te hacen llegar una copia, ¿no? O sea, realmente a la larga esa empresa no va a tener frutos, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando ahorita tiene mucho que ver con el tema de la honestidad que no me voy a cansar de comentar en las clases, ¿no? Va a ser algo bien vital de acá a un tiempo, ¿no? Ahora, muy bien.
¿Qué es lo que pasaba antes? ¿No? ¿Cómo funcionaba, digamos, el marketing? ¿No? Teníamos la TV, ¿no? Las propagandas que eran carísimas, ¿no? Teníamos también lo que es la web, o sea, el internet, la página de internet. Teníamos la radio, ¿no es cierto? Y la prensa. Estos eran más o menos, ¿no? Los más tradicionales, ¿no? O sea, antes tener una página de internet ya era como una especie de medio para llegar al cliente, ¿sí? Pero últimamente, ¿no es cierto? Por el cambio tecnológico que ha habido, esto está cambiando, ¿no es cierto? Y bruscamente. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? La marca, la empresa, ¿sí? Mediante estos medios, ¿sí? Trataba de llegar, ¿no es cierto?, a su público objetivo, ¿no? Estos eran los más habituales. Incluso de aquí tal vez podría sacar a la web. Lo más clásico era la TV, la radio y la prensa, ¿no es cierto? Todos ellos, ojo, la TV, la radio y la prensa viven justamente de la publicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, así de claro es, no hay otro fuente de ingreso. El periódico, alguien me decía, deben ganar por lo que venden, ¿no? Por el costo que tiene. Sí, pero eso es más que todo para el costo en realidad del periódico nada más. Pero en realidad la ganancia, ¿no?, de un periódico es justamente la publicidad. Y ni qué decir en la radio y en la TV, ¿no es cierto? Esa era, digamos, la situación anterior, ¿no? Pero ahora estamos en otro ámbito, ¿no es cierto? Estamos en otro ambiente, ¿sí? O sea, sigue la televisión, ¿sí? Pero no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, ya no veo mucho televisión, ¿no? Excepto los partidos, ¿no? Porque realmente te informas en TikTok, te informas en Facebook, entras a tu celular y entras al periódico de tu gusto y puedes estar informado. O sea, ya no es tan necesario desde mi punto de vista, ¿no? Yo particularmente les digo, solamente ya veo televisión para ver partidos, ¿no? ¿Ya? Están en las páginas, siguen las páginas, ¿no? O los blogs, ¿no? Está Twitter, que todavía no estamos como país muy habituados con esto, ¿no? Sigue la prensa también, sí, está en medio de eso. Instagram, como les decía, no lo manejan muchos, ¿no? Es más para jóvenes, ¿sí? O sea, eso hay que recalcar. Y tenemos YouTube y tenemos Facebook. Estos son ahora los nuevos entornos, ¿no? Estos son los componentes o los participantes del nuevo ambiente, ¿no? ¿Sí? Radio, no sé, ya peor, ¿no? O sea, mmm, en el minibús ya escucho radio, digamos, ¿no? O sea, como que ya no, se dan cuenta. Entonces, un poco las cosas están cambiando, ¿no es cierto? Entonces, esa es una llamada para que las empresas también, ¿no es cierto?, den su vuelco a las nuevas tecnologías. Vamos, preguntas de examen, por ejemplo, anótense, ¿ya? Tenemos tres tipos de medias, ¿ya? No estoy hablando de calcetines, estoy hablando de media, ¿no? O sea, de contenido, si van al termo, ¿ya? O forma de llegar. Por ejemplo, tenemos la media propia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía hace rato, ¿no? Yo tengo mi propio canal en YouTube, tengo mis videos ahí hechos por mí, ¿no? Y nadie me cobra nada por eso, ¿sí? Tengo mi perfil de Facebook y de Instagram, donde coloco toda la información, todas las campañas, toda la publicidad que yo tengo de mi empresa, no me cuesta nada, ¿sí? Entonces, si yo ya soy una empresa reconocida, ¿no?, seguramente muchas personas me van a buscar más bien, ¿no es cierto? Sí, van a decir, esta empresa he escuchado que cocina muy bien o tiene este producto, entonces ya te van a buscar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa es la media propia, ¿no? Lograr eso, ¿sí? Con tus propios medios, ¿ya? La media comprada es lo que les decía hace rato, un presupuesto que tiene que destinar la empresa, ¿no?, para poder tener mayor alcance, para tener tal vez mayor participación en el mercado, para que más personas conozcan de mi producto, conozcan de mi servicio, ¿no es cierto? Pero para eso yo tengo que comprar. Paradójicamente, es en el mismo Facebook
y es en el mismo YouTube, y es en el mismo Instagram, en todo caso, ¿no es cierto? Acá, en la media propia, también utilizo esas plataformas, pero es gratuito. En cambio acá, ¿no es cierto? Sí, estoy hablando de las mismas plataformas, pero donde debo de pagar para que se pueda visualizar mi contenido, ¿ya? Y lo que está de moda y lo que nos sale más barato, ¿sí? Es la media participada, ¿sí? Esto es el que dice el cliente a otras personas. ¿Qué es lo que dice el cliente que ha utilizado tu producto o está usando tu producto? ¿Qué es lo que dice a sus familiares? ¿Qué es lo que les dice a sus amigos de tu producto? ¿Sí? Yo alguna vez he escuchado, ¿no? En la banca, a ese banco no vayas, te van a hacer tardar, no te van a desembolsar rápido. ¿Se imaginan? ¿Sí? O sea, ¿se imaginan el impacto que tiene eso? Es complicado, ¿no es cierto? E igual debe suceder en algunas empresas, ¿no? Donde el cliente debe decir, no, hermanito, no vayas ahí. Bueno, o sea, ¿no? Entonces, más bien hay que lograr de que el cliente hable más bien de nuestro producto. ¿Ya? Entonces, ahí les estoy mostrando los 3 tipos de media que tenemos en marketing digital. Media propia, media comprada y media participada, que básicamente lo hacen los clientes de nuestra empresa. ¿Ya? O sea, cuál es su opinión de nuestro producto, cuál es su opinión de nuestro servicio. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la media propia, mi página web, sí o sí tengo que tener, mi blog de noticias, mi perfil de Facebook, de YouTube, de Twitter, de LinkedIn, ¿no? Call center, locales también, ¿no? Es propio, digamos, en mi tienda también obviamente voy a atender bien, voy a explicar bien, voy a ser honesto también, ¿no? Con las bondades de mi producto, ¿no es cierto? Sí. En cambio, la media comprada está, por ejemplo, la TV, la televisión. Tú tienes que pagar para estar en la televisión, en la radio, en la prensa igual, los AdWords, ¿no es cierto? En YouTube Ads, en Facebook Ads, ¿no? Y algunas páginas premiums también que te pueden ayudar, como por ejemplo el tema de Spotify, por ejemplo, ¿no? He visto ya propaganda boliviana, ¿no es cierto? En Spotify, por ejemplo, ¿ya? Y la media participada, como les digo, ¿no? Son cómo se relaciona el cliente con otras personas, ¿no? Algunos comunicadores o el community management que dicen, ¿no es cierto? Sí, pero básicamente es la opinión, ¿no es cierto?, de los clientes del servicio y del producto que han percibido, ¿no?, de nuestra empresa, ¿ya? Primer caso, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Con esto de Ronaldo, así complicado el tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos sabemos, ¿no? Me incluyo, todos sabemos que la Coca-Cola es mala, ¿no? Todos sabemos que tiene mucho azúcar. Todos sabemos que no es bueno para la salud, ¿sí? Pero Coca-Cola cuida eso, ¿no? Entonces, cuando tú entras al Google, por ejemplo, a ver, vamos a hacer la prueba, cuando tú entras al Google, ¿no? Coca-Cola se encarga, ¿no es cierto?, de que cuando tú hagas una búsqueda de Coca-Cola, por ejemplo, como vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Sí? No se hable pues, mal del producto, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Coca-Cola, Bolivia, ¿no? Sobre Coca-Cola, Bolivia, Coca-Cola, Wikipedia, mi Coca-Cola, Coca-Cola, ¿no? O sea, las primeras páginas sí o sí va a hablar bien de Coca-Cola, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto está pagado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? O sea, no se olviden que aquí, ¿cuántos resultados hay? Miles, ¿no? ¿Sí? Seguramente ya en los últimos tal vez ya habrá algún tema. Aquí debería aparecer, por ejemplo, yo les digo lo que ha dicho eh, Ronaldo, pero no va a aparecer, ¿sí? Porque eso es como que dar cuerda. Aquí está también, mira, ¿no? Noticias destacadas, ha aparecido, ¿sí? Lo que ha hecho Ronaldo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cuidan, y seguramente aquí debe estar hablando bien, ¿no? A ver,
La elegante respuesta de Coca-Cola, ya están hablando bien de Coca-Cola, la elegante respuesta de Coca-Cola a Cristiano Ronaldo por quitar su publicidad en la Eurocopa, ¿no? Entonces, Coca-Cola cuida eso. Pese a que es un producto que todos sabemos que es malo, no va a permitir que haya mala propaganda o investigaciones científicas, digamos, que digan que está mal en las primeras páginas de Google, por ejemplo, ¿no? No lo va a permitir, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo Coca-Cola cuida eso, ¿no? Y tampoco se ha hecho el loco respecto a lo que ha pasado con Ronaldo, ¿no? Sino es que están afrontando, ¿no es cierto?, lo que ha pasado ahí, que realmente ha sido una pérdida de dinero para esta empresa, ¿no es cierto?, como seguramente han podido ver, ¿ya? Muy bien. Como les decía hace rato, el método tradicional, ¿no? Que teníamos era un poco decir, a ver, yo vendo cocinas, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a las señoras, ¿no? De cierta edad, a las señoras casadas, ¿no? Seguramente ellas nos van a comprar, ¿no? Y vamos a hacer la campaña en mayo porque es Día de la Madre, ¿no? Entonces empezábamos a un poco adivinar, un poco a intuir, ¿no es cierto?, lo que el mercado buscaba, ¿no? O lo que el mercado demanda, ¿no es cierto? Entonces, así se trabajaba antes, ¿ya? En cambio ahora, ¿no es cierto?, hay una técnica que se llama la búsqueda de gemelos, la búsqueda de gemelos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Analizar un poco los clientes que ya tienes, ¿sí? ¿Ya? Me explico. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tú decías, estas personas son las que van a ser mis clientes, ¿no? Y probablemente a un principio empieces así, cuando estés empezando de cero, ¿no? Si yo inauguro mi empresa mañana, obviamente no tengo mucha información, ¿no? Y voy a agarrar y voy a intuir algo. Pero ya pasando el tiempo, ya voy a tener clientes, ¿no? Y voy a analizar, ¿no? Si realmente ese es mi mercado, ¿no? Entonces, lo que se espera ahora, permítanme un ratito, alguien me ha golpeado, creo. Perdón, mil disculpas. Entonces, lo que se busca ahora es llegar, ¿no es cierto?, a los gemelos. Entonces, a esta metodología se le llama la búsqueda de gemelos. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Se hace una especie de encuesta, ¿no?, a los clientes actuales que tiene uno, ¿no es cierto? Y se va analizando cada uno de los aspectos demográficos, ¿no? Y algunas características que puede tener, por ejemplo, nuestro cliente, ¿ya? Se va a cortar, ¿ya? Entonces vamos a entrar a nuestra segunda sesión. Es el mismo link, por favor, y ahí vamos a continuar con la clase y vamos a ver un par de herramientas también el día de hoy que nos va a ayudar para este tema de marketing digital, ¿ya? No se vayan, no se pierdan, ¿sí? Ahorita volvemos, ¿ya? Ahorita continuamos.